Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de soberanía, es un término muy conocido en nuestros días, muy utilizado cuando se habla acerca de la soberanía de una nación, que el pueblo es el soberano, la soberanía que se ejerce por medio del voto o sufragio. Pero, ¿qué es lo que implica soberanía? Soberanía está ligado a la autoridad. Es la autoridad que alguien ejerce sobre algo que le pertenece. Por ello se habla que una nación es soberana sobre su territorio, porque le pertenecen esas tierras y puede ejercer autoridad sobre ellas. Y no necesariamente tiene que depender de alguien más, porque es soberano para tomar decisiones y acciones. Entonces, la soberanía va ligada a la autoridad y también implica independencia. Muy bien, aclarados estos términos, entonces podemos hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Sabía usted que Dios en su carácter la posee? ¿Sabía que eso es precisamente lo que lo hace ser Dios? Algunas personas tienen un concepto muy errado en cuanto a su obediencia al Señor, porque se dice que la religión es un complemento de la vida y un camino que deciden unos u otros tomar o no tomar. Pero eso está muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros fuésemos independientes, es decir, no dependiésemos en lo absoluto de la ayuda, auxilio y mano del Creador, entonces estaría bien hablar del conocimiento de Dios como algo complementario y algo si se quiere tomar o dejar. Pero todo cambia cuando entiendo que yo procedo de Dios. La palabra del Señor, las Sagradas Escrituras nos dicen que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, el ser hechos por Dios le da a Él autoridad sobre lo que le pertenece. Es decir, que nosotros decimos que tenemos vida propia y que nadie tiene la autoridad de entrometerse en nuestra vida. Ahora, esa es una verdad a medias, porque aunque podamos decir eso de nuestros semejantes, no lo podemos decir de Dios, porque no somos independientes de Él y como Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Él tiene potestad sobre nosotros, tiene autoridad sobre nosotros de exigirnos cómo comportarnos, así como un padre tiene la autoridad sobre sus hijos de reclamar su conducta. Es por ello el conflicto entre el hombre y Dios, porque el vivir del ser humano va apartado de la línea que Dios tiene trazada para nosotros. Ahora, ese trazo es en su soberanía, porque tiene derecho sobre nosotros, tiene autoridad sobre nosotros. Pero ahora fíjese bien que si yo entiendo este concepto, entonces comprendo, que dependo de Dios. Y si se nos olvida, la historia y los acontecimientos que nos rodean se encarga de recordárnoslo. ¿Se da cuenta que no somos tan poderosos como creíamos? Hoy en nuestro caminar, en lo que estamos viviendo, ¿se da cuenta de que sí necesitamos a Dios? De que no podemos sacar a Dios de la fórmula, sino que por más intelectuales, poderosos y avanzados en tecnología que estemos, sin embargo seguimos siendo tan frágiles que no podemos huir de la mano de Dios. El querer decir que la humanidad procede de una evolución o de un accidente o de un Big Bang es el producto de querer evadir que venimos de Dios, porque si
es así, si venimos de Dios, entonces le debemos a Él respeto por su autoridad. Y cuando nos rebelamos, la Biblia dice que el Padre al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces Dios se va a encargar de recordarle a usted y a mí que no podemos vivir sin Él, que no podemos estar separados de Él. Dicho en palabras del Señor Jesucristo, separados de mí nada podéis hacer. Pero ahora Él tiene autoridad, pero Él, siendo soberano, también es independiente. No depende de nosotros. Es decir, que usted le sirva o no le sirva, Él va a seguir siendo Dios. Usted le obedezca o yo le desobedezca, Él seguirá siendo Dios. El daño es para nosotros. ¿Cree usted que cuando Dios nos ha establecido normas de vida, esas normas son para Él hacerse Dios? Por supuesto que no. Él sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra. Ahora todo lo que dice que nosotros debemos hacer es porque lo necesitamos hacer. Y todo aquello que nos dice que no hagamos es porque Él sabe en su conocimiento que nos hará daño y que será destructivo para nosotros, aunque en el momento nos presente un placer y nos presente una satisfacción, entonces al final del camino vendrá destrucción, vendrá dolor, vendrá sufrimiento, y Él nos lo quiere evitar como Padre amoroso que es. Entonces es maravilloso cuando podemos entender esto, porque podemos caminar con el Señor entendiendo que obedecerle es no ser aburrido, es no ser anticuado, sino es ser sabio. Porque el beneficio es para nosotros mismos. Es como el hijo obediente a su padre. El beneficio será para él, aunque en el momento considere que su padre es injusto o le quiere imponer cosas. Pero ahora sucede algo más. Esa independencia de Dios quiere decir que Él no necesita consultarnos nada a nosotros. Y es por ello que nosotros nos quedamos muy cortos cuando declaramos cosas y creemos que vamos a obtener esto o aquello porque es nuestro capricho. Pero sucede que eso Dios sabe que no es provechoso para nosotros. Y que aunque al momento sea satisfactorio, repito, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Entonces, mi vida será transformada si logro entender estos principios. Obedeceré a Dios siempre porque sabré que eso es lo mejor para mí y que es el propósito de mi existencia. Pero pasa también que en la soberanía de Dios, entonces yo no puedo pasar por encima de esa soberanía imponiendo mis criterios. Eso es lo que el Señor nos quiso enseñar cuando en la oración modelo, o Padre Nuestro, dijo que al orar pronunciásemos, pero más bien recordásemos esto: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, que yo pueda aceptar, Señor, tu voluntad y tu soberanía, porque hay cosas que yo quiero, pero Él no quiere. Y hay cosas que yo no quiero, pero Él quiere. Y someternos a ello nos hará mucho más fácil nuestro caminar como seres humanos y también como cristianos. Porque también como cristianos podemos apartarnos de esa soberanía en algunos momentos para querer vivir de acuerdo a nuestro propio criterio. Y es allí la lucha del cristiano en someternos a la voluntad de Dios. Ahora bien, Dios en su soberanía toma decisiones que no tiene que consultarlas con nadie. Y alguien puede decir entonces que Dios sería arbitrario o se convertiría en un dictador si impone cosas y nosotros simplemente debemos callarnos ante lo que Él impone. Pues bien, nos quedamos callados, pero es en respeto a su soberanía. Porque lo que Él decide en su soberanía, repito, va directamente ligado a otro de sus atributos o características, que es su sabiduría. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas y siempre utilizará los medios perfectos para alcanzar sus propósitos igual de perfectos. Esto quiere reflejar en nosotros el poder entender que todas las cosas son permitidas en su soberanía
Y aunque en mi conocimiento o sabiduría terrenal no logre entender por qué Él lo está permitiendo, sin embargo, por medio de la fe, yo sigo creyendo que Él está al control y que cada decisión que está tomando es la más acertada, y aunque no me lo haya consultado y aunque a mí me parezca injusto, sin embargo, es la mejor decisión. Y siempre, siempre, siempre traerá un provecho a mi vida, aunque en el momento no lo pueda ver, aunque en el momento no lo pueda entender. Es por ello que necesitamos aprender a someternos a esa soberanía de Dios. Que cuando pedimos algo en oración, podamos entender que si no es respondido como nosotros esperábamos, es porque Él considera que hay una solución mejor, que hay una respuesta mejor, que solamente complacer lo que yo estoy pidiendo. Repito, cuando entiendo la soberanía de Dios, mi vida da un giro, porque dejo de pedir explicaciones, dejo de entrar en conflictos con Dios, dejo de quejarme y cambia mi actitud, porque entonces ahora yo sé que todo lo que pase en mi vida, si estoy enmarcado en la línea con Él y acepto su voluntad sobre mí, entonces lo que ocurra o deje de ocurrir siempre será lo más acertado. Déjeme decirle que Dios en la historia permite cosas que aunque Él directamente no las haga, da el permiso que sucedan porque al fin alcanzan un propósito en su plan. Usted dirá, es bastante complejo, ¿sí? Por eso es que dice la Biblia que el hombre ¿en qué se gloriará? En entender a Dios y en conocerle. Entonces, cuando yo conozco cómo es el Señor y cómo es su manera de obrar, entonces simplemente descanso y dejo de entrar tanto en altercados, en suposiciones, en decir si hubiese hecho esto, no hubiese pasado esto, si dejase de hacer lo que quise hacer, entonces ahora el resultado sería otro. No, debo descansar en Dios, en saber que Él tiene un plan, que yo voy a tener que aprender cuando no me someta a su soberanía. Voy a aprender por medio de golpes y tropiezos. Sí, eso es lo que Dios quiere evitarnos. Pero lo cierto es que su propósito será alcanzado. Así que el hombre se ha empeñado siempre en querer ser el dueño de la historia. Pero no, el hombre es un protagonista en la historia. Es un integrante en la historia, es un elemento en la historia. Pero en realidad la historia le pertenece a Dios. Por eso dice que el testimonio de Dios es el espíritu de la profecía. Porque Dios puede anunciar exactamente lo que ha de ocurrir, porque el futuro ya Él lo conoce y puede anticiparlo y decirlo. Y cuando ocurre podemos decir verdaderamente que Dios es Dios. Y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y le quiero decir algo. El fin de la historia ya está dicho. Y usted puede decir, la historia nunca tendrá fin. Sí, en la Biblia dice cómo terminará la historia para entrar en la eternidad. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es promesa de Dios. Es lo que Dios dice al final de todo. Entonces nosotros podemos seguir descansando en Dios y sabiendo que un día seremos consolados. Entonces, bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero más aún, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya no alterquemos más con Dios. Descanse en su soberanía. Y hoy, que se piden muchas explicaciones de lo que está ocurriendo, Dios en su soberanía lo ha permitido y créame que sus propósitos serán alcanzados. Que Dios le bendiga y hasta una nueva emisión de Hablemos Hoy.